Hola inversionistas, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos como siempre. Quiero comentarles que en esta ocasión vamos a hacer 3 tutoriales. Van a ir enfocados a algo que me han solicitado mucho, que es explicar desde lo más básico cómo generamos las gráficas que les estoy mandando a todos aquellos que me lo han solicitado de manera quincenal, los días 15 y 30 de cada mes, pero que vienen las gráficas y mucha gente no las puede interpretar. Entonces, estoy consciente que en ocasiones puede resultar la imagen un poco abrumadora por tanta información, pero la realidad es de que después de estos videos estoy seguro que aunque no estén muy acostumbrados a manejar la información financiera y sobre todo a la interpretación a través de las gráficas, se les va a facilitar mucho. Lo más importante aquí es saber que al momento de que ustedes quieran hacer un análisis de algún activo, estas ya se pueden obtener a través de distintas plataformas, ya sea los que ya tengan alguna inversión en alguna institución. Puede ser que su banco o su casa de bolsa les presente esta plataforma, o hay plataformas comunes como Yahoo Financial, como puede ser Google también, que tiene la opción en Financial de poder entrar a información financiera. Pero yo la que me gusta utilizar y la que van a ver que aparece en las gráficas que les envío es esta pantalla, esta plataforma que se llama Investing. Es una plataforma muy interesante que nos da acceso a información de todo lo que a ustedes les interese del sector financiero, les manda comentarios, en fin, no voy a hacer publicidad de la plataforma, pero lo que sí quiero decir que es la que yo vengo utilizando. Ya con calma, las personas que les interese que paso a paso les diga cómo vayan formando su cartera y vayan haciendo su propio análisis, eso lo podemos hacer ya de manera privada. Ustedes mándenme un comentario, un WhatsApp, un correo, donde me digan, oye Enrique, quisiera aprender a hacer esto, y con gusto podemos programar algún Zoom o alguna cita para que podamos revisarlo a detalle ya de manera preferencial. O si quieren algún tema que hagamos algún tipo de video, pues también lo podemos hacer para nuestra comunidad. Ahora, yo ya tengo dentro de esta plataforma lo que es mi cartera. Aquí ya tengo yo seleccionado todos los instrumentos que yo vengo analizando. En esta están, por ejemplo, los ETFs, y acá tengo acciones, y acá las tengo por sector, comunicaciones, comercio, software, en fin. Pero lo que yo aquí quiero que vean es que al momento de que ustedes vayan a hacer el análisis, en este caso de un ETF, que, bueno, todos sabemos, o si no se los explico, un ETF es un fondo de inversión indexado. Es decir, es un instrumento que replica el índice de referencia que se está cotizando en un mercado, ya sea puede ser un índice financiero o puede ser de algún commodity. Por ejemplo, todos los ETFs, todos tienen un símbolo, tienen su nombre y tienen su símbolo, con el cual a través de este símbolo pueden entrar, buscarlo y empezar a analizar toda la información. Por ejemplo, en el Nasdaq, que es un índice que engloba a las empresas del sector tecnológico de Estados Unidos, su símbolo es triple Q. Si ustedes ponen este triple Q al momento de que van a buscar el activo, les va a aparecer en el lista toda la información de todos los activos que tengan estas siglas. Aquí lo importante es ver que aquí nos aparece ETF que cotiza en Nasdaq. Este, que es en Nasdaq y que tiene la bandera de Estados Unidos, el precio lo vamos a encontrar en dólares. Si nos vamos acá abajo y encontramos uno que se llame triple Q ETF, pero que cotiza en México, y vemos la banderita, quiere decir que está en pesos. Entonces ya acá abajo ya los tengo. Este triple Q, si se fijan, su precio está en 520,83, mientras que acá abajo el triple Q que se maneja en México está cotizando en un precio de 10,687. Este está en pesos, este está en dólares. Esa es la única diferencia. Para efectos de análisis, a mí me gusta hacerlo con dólares para no involucrar el tipo de cambio. ¿Okay? Pero aquí está, por ejemplo, la relación de los símbolos de distintos ETFs. Este, que es el que nos replica el movimiento de la plata, ¿sí? El silver. Este tiene las siglas SLV. Este otro, que es el IAU,
nos replica el movimiento del oro. Sí, se utiliza mucho, por ejemplo, en Allianz, los que manejan la inversión en oro, vamos a estarlo monitoreando con este ticket o con este código que es el IAU. Y está, por ejemplo, puede estar en México o también lo vamos a poder encontrar en tipo de cambio en dólares. Eso es, lo vemos aquí y lo ponemos IAU. Aquí está. Gold Trust es el ETF de Nueva York y acá estaba el ETF México. Si seleccionamos este, pues ya nos va a aparecer aquí el IAU en dólares, que su precio fue de 52, mientras que el de México está en 1065,99. ¿Vale? Una vez que vemos esto, la otra parte que yo ya tengo avanzada es la parte precisamente de las gráficas. Yo en las gráficas generalmente ya las tengo analizando dependiendo qué tipo de instrumentos. Hay muchos clientes que lo manejan específicamente en la plataforma de Allianz. Entonces yo ya tengo aquí el seguimiento de los ETFs que conforman los portafolios que se le ofrecen a los clientes para invertir precisamente en Allianz. Estas son las gráficas, que es lo que les comento. A primera vista dicen, wow, esa información no le voy a entender nada. Es muy sencilla, es muy simple y lo vamos a revisar. Aquí la plataforma nos permite ver de entrada 8 instrumentos diferentes. Si nos vamos en la parte de acá arriba, puede ser que nada más pueda haber una. ¿Vale? Yo para familiarizarme y hacer todo mucho más rápido, yo ya tengo 8 instrumentos diferentes que vengo analizando aquí y en cada página van a ser 6. Vamos a meternos al detalle del análisis y vamos a escoger qué tipo de instrumento queremos ver, ¿no? Vamos a escoger, por ejemplo, el del Standard & Poor's 500, que es el que se utiliza, por ejemplo, en Scandia, en Allianz, en Prudential, para manejar el portafolio que es el dinámico dólares o el proactivo dólares o como le llamen en cada una de esas instituciones. Pero no es otra cosa que una inversión que está indexada al Standard & Poor's 500. Su ticket es IW, aquí está. Es el ETF, lo vamos a manejar en dólares, que es Nueva York. Si nos vemos, aquí también nos aparece el de pesos, pero vamos al de dólares. Y esta es su gráfica. Esta es su gráfica específica. Esta gráfica que nos dice que este es el ticket, este es el instrumento. De este lado derecho vamos a encontrar el precio y en la parte inferior vamos a encontrar lo que es la fecha. Vamos a esconder este otro indicador que aquí tengo para que no nos quite espacio. Aquí ven específicamente la fecha. Y así nos aparece en blanquito lo que es la gráfica. La gráfica la podemos ver de distintas maneras. Aquí podemos contemplar que podemos verla en manera lineal. Así se ha comportado a través del tiempo el precio del Standard & Poor's 500. Y podemos verla lineal, la podemos ver por área, ¿sí? La podemos ver, no sé, por salto y línea. En fin, hay distintas formas que en el análisis técnico se utilizan. La que siempre les sugiero que utilicen para cuando ustedes abran algún portal y vengan la gráfica a lo mejor de manera lineal, bueno, pues busquen la opción de las opciones de estilos de barras o de gráficas y escojan siempre el que dice velas. Este es el que vamos a utilizar y es sobre el cual vamos a trabajar siempre. El de velas. Parte de lo que vamos a ver precisamente en este tutorial es dónde vemos o en qué plataforma sacamos la información. Segundo, cómo elegir el ETF que estamos analizando. Ya vimos que es, por ejemplo, en este caso el IBB. El tercer punto es la temporalidad. En la parte de aquí arriba, junto al ticket, viene un 5, un 15, una hora, un día, un mes y una semana. Si nosotros nos posicionamos, por ejemplo, en una hora, las gráficas que nos va a presentar es cada barra o cada vela, vamos a llamarla por su nombre de aquí en adelante, cada vela está conformada por un periodo, y en este caso el periodo es una hora. ¿De qué día? Del día de hoy, 29 de enero del 2025 a las 3 de la tarde. Aquí en la parte inferior nos dice de qué temporalidad o qué tiempo nos representa esa vela. Esta fue al cierre a las 3 de la tarde, esta fue la previa
a las 2 de la tarde, a la 1 y así sucesivamente. Entonces, aquí cada vela nos representa una hora. Si nos vamos por día, cada vela nos va a representar el movimiento que tuvo en el día. Aquí el día de hoy vemos que el Standard & Poor's tuvo una variación negativa. ¿Por qué es negativa? Porque la vela está en rojo. Cuando la vela está en rojo es que la jornada fue negativa y cuando la vela está en verde la jornada fue positiva. La de hoy 29 fue negativa, la de ayer fue positiva, la de anterior negativa y en fin, la del viernes pasado negativa, el jueves pasado positiva y así podemos irlo viendo. Y si abrimos la gráfica, pues nos va a manejar cuál es la tendencia, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, si lo vemos mensual, pues cada vela nos va a representar qué variación tuvo en ese mes el precio del Standard & Poor's 500. Aquí específicamente este fue diciembre, nos a la izquierda este fue noviembre y aquí lo vemos por mes. El que vamos a usar nosotros es una temporalidad semanal, donde cada vela nos representa cuánto se movió de lunes a viernes, el precio de ese instrumento, y aquí se va a representar específicamente en la vela. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar una vela. ¿Qué es una vela, Enrique? ¿Y qué nos quiere explicar o qué nos representa esta vela? Porque pues yo nada más la veo así como una barrita con un palito para arriba y otro barrita para abajo. Bueno, se le llama vela porque esa barrita que sale para arriba o para abajo es lo que se conoce como pabilo. Y ese pabilo nos va a decir, vamos a cambiarle un poco el color, nada más para dar referencia. Ese pabilo nos va a decir qué tanto se movió hacia arriba o qué tanto se movió hacia abajo el precio. Es decir, la parte alta del pabilo es el máximo que alcanzó el precio en esa jornada, que en este caso es en esta semana, y el mínimo que alcanzó el precio en esa semana. ¿Ok? Entonces, ya vimos que si la vela es roja, fue una jornada negativa. Entonces, en este caso, el cuerpo de la vela se conforma de esta manera. Cuando la vela es negativa, la apertura es la parte alta del cuerpo de la vela. Cuando nosotros manejamos el cursor y nos colocamos sobre la vela, en la parte superior nos va a decir los datos. Si se fijan, dice O 548.99. Quiere decir que el Open, la apertura fue en ese precio, 548.99. Durante esa semana alcanzó, que es el high, el precio más alto de 557.82. Y el precio más bajo de esa semana fue de 531.46, cerrando en 537.77. La O es Open, High es el más alto, Loss es el más bajo y C es de Close, de cierre. Entonces ya analizando la vela, vemos que la apertura fue aquí, en niveles de 549, 548.99 y nos dice, esa fue la apertura. Durante el transcurso de la semana, después de la apertura, llegó a alcanzar un precio que es este, que ese es el precio más alto que alcanzó, el máximo. Sin embargo, no lo mantuvo y empezó a bajar. De tal manera que el precio más bajo que alcanzó, lo alcanzó por esta zona, vamos a poner en rojo, para finalmente terminar la jornada cerrando en la parte baja del cuerpo de la vela. Este es el cierre. Este es el cierre. Vamos a poner el cierre cafecito porque fue negativo. Entonces, la apertura de la semana está aquí. El precio más alto que alcanzó este activo en la semana está en la flecha verde. El precio más bajo que alcanzó en la semana está acá abajo en la flecha roja. Y el cierre de la jornada está aquí en la flecha café. Esto es lo que nos significa cada vela. Si nosotros nos posicionamos en cada vela, el dato superior pues va a ir cambiando. ¿Sí? Aquí estamos en la vela siguiente, ya nos dice los datos de apertura, open, high, el más alto, loss, el más bajo, y C de close, el cierre. Entonces vamos a hacer el análisis. Esta es una vela verde. Vamos a cambiar
Esta es la vela verde. Aquí nos quiere decir que la apertura, como es verde, quiere decir que fue positiva. La apertura es la parte baja de la vela. Es aquí. El punto más bajo de la vela fue este, que es la parte baja de ese pabilo muy pequeñito que se ve aquí. La parte más alta de la vela es este, y su cierre está aquí. ¿Okay? Esta es la parte más alta de la vela. Entonces, si nos posicionamos con el cursor en el cuerpo de la vela, nos va a decir que la apertura estuvo en niveles de 514, por aquí, que alcanzó un mínimo, un poquito más abajo, en niveles de 513.02, que después alcanzó a subir hasta niveles de 537.35, para terminar con un pequeño retroceso y cerrar en 535.53. De este lado derecho ya vimos que está el precio, 535.53. Entonces aquí nos dice específicamente cómo fue, en un pequeño resumen que lo podemos ver en la vela, cómo se movió el precio de este activo en esta semana. Si se fijan, hay velas pequeñas, hay velas que casi no tienen cuerpo, hay velas que parecen un martillito. De hecho, en la profundidad del análisis, y nada más tómenlo como comentario, no nos vamos a meter en ese análisis. Tiene nombre cada una de estas formaciones, ¿sí? Que se conoce como estrella, como doji, como martillo, como y todas esas específicamente tienen un análisis de una posible tendencia o seguimiento del precio. Eso nada más se los dejo como nota anecdótica. Por ejemplo, parece un martillito. Y en fin, cada vela va teniendo su cuerpo. Pero lo más valioso para nosotros, para nuestro análisis, es qué tan grande es el cuerpo de la vela. Si la vela presenta un cuerpo pequeño, quiere decir que durante esa semana hubo muy poca volatilidad. Es decir, recordemos que en un mercado accionario, ya sea de un ETF o de cualquier instrumento, lo que se hace es poner en comunicación o en contacto a compradores con vendedores. De tal forma que cuando una vela tiene un cuerpo grande, es que hubo muchos compradores y muchos vendedores y el precio tuvo una fluctuación considerable. En este caso, desde 538 hasta 512, es decir, prácticamente más de 25 puntos, que es un movimiento importante. Y si el movimiento resultó ser positivo, quiere decir que la fuerza del precio hacia arriba es importante. Por eso es que la siguiente vela fue positiva. Lo podemos ver aquí de este lado. Si se fijan, ya vamos a quitar estas flechas para no empezarnos a saturar. De este lado podemos ver que esta vela tiene un cuerpo mucho más largo que el anterior, ¿sí? De tal manera que al momento de que esta vela es tan fuerte su caída, puede pensarse que la siguiente también va a ser de caída, y eso sucede. Sin embargo, esta vela, a pesar de que cayó hasta este nivel de 540.38, tuvo una recuperación para cerrar 7 puntos arriba en 547.39. Eso quiere decir que esa fuerza bajista en algún momento de la semana empezó a perder fuerza y se empezó a recuperar para empezar a cerrar lo más cercano a como abrió. Sin embargo, el volumen conjunto de estas dos velas, y esto lo estoy manejando como una especie de tutorial para entender un poquito, el volumen de estas dos velas, que fue un ajuste de casi un 4.79 la suma desde el punto más alto hasta el punto más bajo de estas velas, este volumen prácticamente es el mismo que el volumen de 1, 2, 3, 4 y media semanas previas. En 2 semanas alcanzamos el volumen a la baja que tuvieron que pasar la mitad de la semana del 10 de junio del 24, la del 17 de junio, la del 24 de junio, la del 1 de julio, la fecha la estamos viendo acá abajo, y la del cierre de la semana del 8 de julio.
Es decir, la fuerza de estas dos velas es mayor que la de 5 velas anteriores. Eso nos hace pensar que la siguiente vela va a ser negativa. Y así sucede, cayéndose un 6.23. La acumulación de la variación del precio desde el punto más alto al punto más bajo de estas 3 semanas nos acumula un 6.53, que si lo comparamos con las velas anteriores, 3 semanas nos engloban un precio que se tuvo que manejar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi en las 9 semanas anteriores. Entonces, aquí es donde vemos cómo en pocas semanas el precio se contrajo, lo que le llevó casi 9 semanas subir. Entonces, esto es la fuerza del precio. Aquí la fuerza del precio alcista estaba perdiendo tamaño la vela y en la fuerza del precio bajista estaba ganando tamaño la vela. Esta fuerza es mayor que esta. Ahora, la siguiente semana, que es la cuarta, su precio más bajo llegó a caer hasta niveles de 513, acumulando en 1, 2, 3, 4 semanas un ajuste casi del 10%. ¿Sí? En 4 semanas se ajustó un 10% que le llevó a alcanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas. Esto nos dice, está teniendo una fuerza de precio bajista más fuerte que el que tuvo como alcista en las últimas 10 semanas. Pero vean que esta vela es verde. Es decir, a pesar de que aquí tocó su mínimo, tuvo un rebote sumamente interesante. Del mínimo hasta el cierre, en una sola jornada, es decir, en una sola semana, tuvo un ajuste. Vamos a poner esta en verde y vamos a poner esta en roja para que las podamos identificar. En una sola jornada tuvo un ajuste del 4.43%, casi la mitad del 10% que se había caído en esas 3 semanas. Entonces, esta vela tiene tanta fuerza que es más grande que la semana previa. Incluso es casi igual, si las acumulamos, que las 2 semanas anteriores que fueron a la baja. Entonces, aquí la fuerza del precio alcista en la vela podemos ver en su tamaño que es mucho más fuerte que las de las 2 semanas que fueron ajuste a la baja previas. Eso que nos puede hacer pensar que muy probablemente la siguiente semana va a ser alcista, y así fue. Con otra recuperación de otro 4 punto y tantos por ciento más o menos, para casi regresar y recuperar lo que se había perdido. En la siguiente semana se recupera, pero al final llegamos al mismo nivel que traíamos aquí, que se ajustó 1, 2, 3, 4 semanas, en 1, 2, 3, 4 semanas volvió a regresar. Pero aquí la fuerza del precio es mínima. Prácticamente no hay volatilidad, prácticamente se operó toda esa semana en un mismo rango de precio. Esto no quiere decir que este crecimiento alcista se está agotando. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quiero que aprendan a interpretar específicamente al momento de ver una gráfica y el por qué nosotros nos inclinamos por hacer un análisis con las gráficas de velas para que ustedes puedan interpretarlo. Hasta aquí vamos a dejar este primer video de tutorial, haciendo un pequeño resumen donde vimos de dónde sacamos la información, que es la plataforma de Investing. Vemos cómo elegimos qué instrumento vamos a analizar y lo vamos a elegir a través de su ticket. Todos los ETFs donde ustedes invierten tienen un ticket. Si no lo saben, hay que preguntar específicamente en su compañía donde tienen su instrumento de inversión y decir, oye, qué ticket tiene este ETF donde estoy invirtiendo. Y todos tienen un ticket. Aquí en este caso el Standard & Poor's 500, que es, insisto, el que se utiliza mucho para lo que son inversiones dinámicas en dólares, es decir, mercado accionario en dólar, se invierte en el Standard & Poor's 500, la clave es IVB. Okay. La otra parte que ya analizamos en este caso es la temporalidad, que podemos ver que hay distintos tiempos. Aquí vamos a utilizar el semanal y vamos a utilizar las velas.
y ya vimos cómo se forma una vela, qué significa la parte alta, la parte baja, si es verde, la parte alta y la parte baja si es roja, y los pabilos, los velitas que salen hacia arriba y hacia abajo, ya vimos qué significan. Es el precio más alto que alcanzó en esa temporalidad y el precio más bajo que alcanzó en esa temporalidad. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar porque eso es lo que vamos a analizar en esta gráfica. Lado derecho es el precio y la parte inferior es el tiempo. Entonces, aquí lo terminamos. Vamos a pasar a un segundo tutorial, pero por el momento nos despedimos. Que estén muy bien. Bye.